Bueno, vamos a continuar con el tema de lo que hay que ir completando. Como dijimos, ya tenemos nuestros sindicatos armados, las categorías de los sindicatos, ¿bien? Y una cosa son las categorías y el sindicato y demás, y otra cosa es la organización interna que yo tenga en la empresa, porque yo puedo tener la empresa dividida por distintos departamentos. Bien, acá tenemos departamentos. Entonces yo puedo. Y esto también es un dato que después ustedes se van a ir dando cuenta en las distintas implementaciones que se pueden utilizar para diversas cosas, así como el tipo y zonas de los proveedores o eh, las categorizaciones de clientes y demás, que son campos que después yo los puedo ir utilizando de acuerdo a la necesidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en el departamento lo que podemos poner es a qué área pertenece cada empleado, administración. No sé, vamos a agregar otra que sea depósito. Y entonces, ¿esto en qué se diferencia de las categorías sindicales? Es que vos dentro de la administración puedes tener un administrativo A y uno B. Sé que estoy diciendo cosas muy obvias, pero bueno, yo lo explico por las dudas. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, y acá otra cosa son los cargos, porque además del área puedo tener cargos y esto de los cargos en realidad también es uno de los datos. ¿Sí? Que me permite un importe fijo y de nuevo este es un importe que se puede tomar en las distintas fórmulas de las fórmulas que ya vamos a ver. Por ejemplo, yo en la implementación que estoy usando, estoy utilizando los cargos para poner el nivel de estudio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que tienen secundario completo cobran un importe fijo de 3.000 pesos, por ponerles un ejemplo. ¿Sí? Entonces es una forma de utilizar el cargo porque es un lugar donde yo puedo poner un valor que después lo voy a poder utilizar en las fórmulas de sueldo. Vamos ahora sí, una vez que tenemos esto cargado, nos vamos a ir, bueno, también les va a pedir una RT y una FJP, pero acá hay que cargar solamente la RT que suelen utilizar la empresa. Eso no reviste mayores problemas. Vamos a los empleados. Vamos a poner empleados para que ustedes vean más o menos qué datos toma el empleado, porque seguramente estos datos también después van a ser importantes a la hora del libro sueldo digital. Entonces, vamos a agarrar uno de los que ya existen, vamos a poner modificar. Estos son como todas las pestañas, las ventanas de actualizadores de Manager, nombre y apellido, bueno, todos los datos estos correctos. Y en realidad las pestañas que importan, perdón, acá sí DNI correcto y la fecha de nacimiento, este es un dato que toma FIP, así que eso tiene que estar bien. Y la pestaña que importa es esta. El código del empleado es el legajo que yo voy a establecer para el empleado y esto después también el número de legajo lo toma la FIP. Si bien es algo que uno puede crear según crea conveniente, es importante que se respete. Ustedes no pueden dar obviamente de alta a dos personas diferentes con el mismo legajo, por lo tanto cuando eh, inactiven o demás a un empleado traten de no volver a utilizar ese legajo. Bueno, cuestiones por el estilo, pero este código es totalmente, se puede cambiar, poner lo que uno quiera. La fecha de alta es muy importante. Una vez que ustedes graban a un empleado, esta fecha de alta después no se puede modificar. Después, ¿qué más? Y esta fecha de alta se utiliza bastante para calcular antigüedad. Bien, para calcular los montos y los porcentajes de antigüedad, las fórmulas van a tomar esta fecha de alta, por lo tanto tiene que estar correcta. Fíjense que acá me pide qué sindicato. Bien, es el empleado, qué categoría, esto es lo que ya cargamos en el paso anterior, las categorías, los departamentos y los cargos, ¿sí? Insisto, esto es parte de las implementaciones, se puede armar como ustedes quieran, pero tengan en cuenta que por lo menos cargo y sindicato, como nos permiten poner montos, van a ser importantes de cómo los utilicemos para después facilitar las fórmulas de manager. Otra cosa que es importante en esta pestaña es tener correctamente cargado el modo de contratación. Ustedes saben que AFIP, y acá están cargados todos los modos de contratación de la AFIP. No sé, hay desde becarios hasta todos los tipos de contratación. Las más usuales son
tiempo completo indeterminado, bien, que esto es a tiempo indeterminado, y tiempo completo determinado, que es cuando tenemos un contrato a fecha, ¿sí? Te contrato de tal fecha hasta tal otra. Cuando uno da el alta de la FIP pone la fecha de finalización del contrato, en cambio en el indeterminado pones la fecha de alta pero no de finalización. Bien, entonces esto tiene que estar correctamente cargado. Bueno, ¿qué condición de trabajo va a tener? Si es mensual o es jornalero. Si la situación es temporario o efectivo, que obviamente está ligado a esto, ¿sí? Pero como está separado porque hay 10.000 formas de contratación distintas, entonces, qué sé yo, puedo tener a ver, bueno, puedo tener distintas formas y que yo necesita decir si es efectivo o va a ser temporario. Si está o no dentro del convenio, esto también es importante para los datos, ¿sí? Si está dentro del convenio colectivo, es que yo pago según el convenio colectivo, o puede estar por fuera. Bien, y el otro caso importante es acá, observaciones y cosas. Primero esto debería estar por defecto. Bueno, todos estos importes, estos 8 importes que tengo acá, más estos 2 textos auxiliares que tengo acá, ¿sí? Son a discreción y uso del cliente, bien, de la empresa en que estemos implementando, que después van a servir también a las fórmulas. ¿Sí? Entonces, importante, yo acá, por ejemplo, yo les doy los ejemplos del único cliente de sueldos que he implementado, no tengo más ejemplos, pero para que ustedes se den una idea. ¿Sí? En la empresa donde yo estoy pagan un adicional por responsabilidad. Y esto, vuelvo a insistir, que queda, queda a discreción de quien esté haciendo la implementación, porque yo podría resolverlo de otra manera, ya vamos a ver, también podría resolverlo por una novedad, lo podría resolver por un importe fijo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en este caso yo resolví que los empleados que reciben un adicional por responsabilidad, en este campo a cada empleado le cargo el monto. Y luego hago que la fórmula que calcula ese concepto venga a esta pestaña y tome este importe 1 y lo ponga directamente en el recibo de sueldo. Bien. Esto a grandes rasgos, pero estos 8 importes y estos 2 textos auxiliares van a ser de ayuda en la mayoría de las fórmulas. Vamos a poner a aceptar. Y ahora sí vamos a pasar a las 2 partes más importantes de sueldo, que es casi con lo que se arma todo, que son novedades y conceptos de sueldos. Las novedades y las fórmulas. Bien. ¿Qué sucede? Que cuando yo voy a la FIP, lo que ustedes van a tener que empezar lo que tiene esto del libro sueldo digital, por lo menos hasta donde yo entiendo, es que vos tenés que indicar los conceptos que estás usando para liquidar sueldos en Manager, a qué conceptos de los que existen en AFIP hacen referencia. ¿Sí? Entonces AFIP te da todo un listado de conceptos. ¿A qué le decimos concepto? El sueldo básico es un concepto, el día feriado es un concepto, no sé, un adicional no remunerativo, ¿sí? Son todos los ítems, ¿vieron cuando a ustedes les llega el recibo de sueldo que tienen distintos ítems? Antigüedad y demás, todos esos son conceptos de sueldo. Entonces, ¿qué hace AFIP? Te tira un listado enorme de conceptos y vos tenés que decir con cuál de los conceptos que vos tenés generado en Manager coincide, ¿bien? Y se van como, eso nos lo va a explicar bien Héctor, pero hasta donde yo sé es eso. Entonces, ¿y qué pasa? Que las fórmulas, ¿sí? Vamos a ver si acá hay algún concepto cargado, sí. Los conceptos de sueldos, así como pueden ir y hacer referencia, por ejemplo, al monto que yo le haya puesto en la categoría, en el monto mensual de la categoría del empleado. ¿Se acuerdan? Yo puse un monto ahí y puedo decir que la fórmula haga referencia a ese monto. Como también le puedo decir a la fórmula que haga referencia a alguna novedad. ¿Bien? ¿Qué puede ser una novedad? Una cantidad de días trabajados en el mes. ¿Sí? Supongamos que es un jornalero, supongamos que no carga entrada y salida, horarios de ingreso y salida, sino que carga como una novedad jornadas trabajadas. Entonces yo le digo a la fórmula, anda y fíjate cuánto suma las novedades trabajadas y multiplicame ese valor por el monto jornal de la categoría del sindicato. Sí, estoy siendo media complicada, pero para que ustedes vayan
haciéndose una idea. A ver, vamos a ver si acá hay algo que tenga algo de sentido. Bueno, a ver este extras al 50%, a ver qué ha hecho. Bueno, fíjense, para que ustedes se den una idea, acá hay una fórmula que suma tanto un valor de la categoría del sindicato como una novedad de todos los días. Voy a dejar esto acá para que vayamos a buscar la novedad. La novedad es la 093. ¿Sí? Si yo me voy acá a novedades, tipo de novedades, vamos a buscar cuál es la 093 para que nos demos una idea. .93. Entonces, ¿qué es evidentemente lo que está haciendo? Esta novedad que se llama extra 50%, bien, lo que hace es cargar en el mes, yo tendría que cargar del 1 de abril al 30 de abril, en la novedad 093, cuántos días tuvo horas extras o cuántas horas extras al 50 tengo que pagarle. Por ejemplo, que haya hecho 5 horas extras al 50%. Entonces yo voy a la novedad, ¿sí? A procesos, novedades para la liquidación, cargar novedad por empleado, voy al empleado, busco la novedad y le pongo valor 5 horas extras. ¿Y qué va a hacer la fórmula? Va a decir, esto de liquidación total de haberes de la liquidación actual, o sea, va a tomar todo lo que haya, bueno, esto es medio un lío, pero va a tomar todos los haberes, ¿sí? Fíjense que los tipos de concepto, esto es importante. Los tipos de concepto pueden ser de tipo haberes, que generalmente son los que son remunerativos. Sobre estos conceptos se hacen los descuentos. Entonces tenés haberes, descuentos, que es obra social, jubilación, aporte sindical, demás. No remunerativos, ¿sí? Que son pagos con los que no se hace descuento, que puede ser un no remunerativo. Los adicionales por título, los adicionales que te esté pagando la patronal por responsabilidad, por lo que sea, suelen ser no remunerativos, no cuentan para el descuento de jubilación y demás. Retenciones, que pueden ser retenciones de ganancias, y generalmente esos son los que más se usan. Haberes, descuentos, no remunerativos son los que más vas a usar. Después tenés otros que es para hacer cálculos, bien, que no son conceptos propios de sueldos, pero sí que te sirven para hacer cálculos y después referenciar un haber al cálculo que hayas hecho en alguna fórmula con tipo de concepto u otros. Bien, entonces los tipos de conceptos van a ser muy importantes porque también tiene que ver con el libro sueldo digital. Voy a cortar acá porque de nuevo se nos acabó el tiempo. Nos quedan unos minutos, voy a terminar de explicar esto. Entonces vos lo que le estás diciendo a la fórmula, que no es algo lógico lo que hicieron, pero bueno, parece un ejemplo. Le estás pidiendo que te sume todos los haberes que vos hayas calculado hasta ese momento, ¿sí? Entonces te va a sumar sueldo básico, feriado y presencialidad, ¿sí? Que a la suma de eso te lo divida por la categoría sindicato jornal. ¿Se acuerdan lo que decíamos, el cálculo de cada jornada? O sea, que primero va a hacer esta cuenta porque está entre paréntesis. Entonces, lo que diga esa jornada dividido 30 por 25, bien, lo que te dé ese resultado te lo va a dividir con la suma total de haberes hasta el momento por 1.5 y a todo eso, a lo que te dé esta cuenta, te lo va a multiplicar por la cantidad de horas que vos hayas cargado en la novedad suma todos los días. Espero no haberla mareado más, parece complicado, pero no lo es. Son simples cuentas matemáticas que vos tenés que decir, de acuerdo al empleado y la especificidad de categoría y demás, cuánto le tenés que pagar de sueldo básico, de presencialidad, porque muchas cosas son un porcentaje de otras. Por ejemplo, las horas extras al 50% es el 1.5 más de lo que vale, el 1.5 de lo que vale una hora común, ¿sí? Después de cierta hora, después pasar, no sé, la séptima hora o la octava hora, depende del convenio, la novena hora ya se paga un 50% más. Si trabaja un feriado se paga un 100% más. Bueno, etcétera. Vamos a cortar ahora, sí se nos acabó el tiempo.